primer lugar, un saludo al citante de esta audiencia pública, al senador Antonio Sanguino, al representante Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda, y a los demás honorables congresistas y miembros de otros sectores económicos del país. Sin duda alguna, nosotros hemos visto una grave afectación del sector textil-confección, que quizás ha sido uno de los más golpeados por los acuerdos comerciales. Yo inicialmente quiero darles unas cifras de referencia para que veamos cómo está el panorama en cifras del sector textil-confección. En el año 2019 teníamos una producción de 4.129 millones de dólares, unas ventas por 4.364 millones de dólares, pero escúchenme en estos datos. Tenemos unas exportaciones de todo el año 2019 cercano a los 732 millones de dólares, pero por el contrario, unas cifras de importaciones de 2.438 millones de dólares, lo que sin duda alguna demuestra que la balanza comercial para el sector de las confecciones es negativa, y esto se traduce no solamente en pérdidas del tejido empresarial, sino también de puestos de trabajo. Adicionalmente, pues es importante que tengamos en cuenta que para el año 2019 este sector representaba el 8.8% del PIB industrial del país, y las cifras que tenemos reportadas hasta este año, hasta el mes de junio del año en curso, son las siguientes. Tenemos una producción del 32.4%, ventas del menos 39.4%, el empleo ha sido afectado en un 19.8%, las exportaciones están en el orden de los 288 millones de dólares, pero por el contrario, las importaciones hoy representan 966 millones de dólares. Lo que queremos denotar con estas cifras es que no podemos ajuiciar o señalar de que la pandemia solamente ha sido la que ha afectado la balanza comercial y todos los acuerdos comerciales que tenemos con el país. Es importante también que nosotros hagamos una claridad y un debate de cara al país, que veamos que efectivamente los acuerdos comerciales son oportunidades, pero si son acuerdos comerciales que se debaten con los sectores industriales, un TLC tiene que ser bien negociado para que los sectores efectivamente todos nos veamos beneficiados. Otras cifras que les quiero dar de referencias es que cerca de 277.009 millones de prendas son importadas por año. Es decir, es importante que veamos la afectación de estas cifras en la pérdida de empleo. Al año 2019 teníamos cerca de 396 empresas que habían entrado en ley 1116. Es decir, esto representa un riesgo inminente para cerca de 486.746 puestos de trabajo formales. Así que es importante que veamos que este sector textil-confección en un 75% es informal, pero veamos que la afectación para el sector de las confecciones y el sector de los textileros e hilanderos, sin duda alguna, es una afectación que va directamente en un golpe y va en caída para el consumo. Aparte, nosotros le queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que pues entendamos que gran parte de cuando se hacen estos acuerdos comerciales, pues lo que hay que tener en cuenta efectivamente es el costo país. Colombia en algunas cosas puede competir, pero para otras cosas necesitamos evaluar los costos país. Les quiero dar unos datos de referencia de los costos de producción en Colombia. El costo de energía del kilovatio hora en Colombia vale 0.18, en Bangladesh vale 0.02, en China vale 0.08, en Vietnam vale 0.8%. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar también, cuál es el costo del dinero, del salario, y aparte de eso, cuáles son los incentivos a las importaciones que tienen algunos estados. Nosotros sin duda alguna también clasificaríamos que los TLC también han perjudicado especialmente al sector moda, porque han servido estos como países de triangulación de mercancías que ingresan al país de manera ilegal. Y yo creo que esto no es más con discursos políticos, sino esto es con una acción real
que pongan no solamente a los ciudadanos, al sector empresarial, sino también al gobierno, a que tenemos que corregir estas distorsiones de mercado. Pero sin embargo, nosotros también vemos que a raíz de toda esta pandemia hay una gran oportunidad, teniendo en cuenta que la coyuntura actual hay grandes jugadores se han tenido que alejar y han comenzado a buscar nuevos mercados, teniendo en cuenta que las cadenas globales de valor se han fracturado. Y allí nosotros queremos hacerle un llamado a la viceministra Laura Valdivieso, porque vemos que efectivamente en cifras y en discursos pues hay unas grandes oportunidades, pero nosotros queremos ver esas acciones concretas, acciones reales que no solamente nos ayuden a minimizar las pérdidas que tenemos en todo lo corrido de este año, sino que también por el contrario nos ayude a mantener los puestos de trabajo formales. Uno de los grandes retos que tiene el sector de las confecciones es ayudar a formalizar a los empleados, pero para ello necesitamos buscar acuerdos comerciales que sean beneficiosos para el país, no por el contrario deficitarios. Como les mencioné inicialmente, las cifras demuestran que el sector de las confecciones hoy tiene una balanza comercial negativa y tenemos, como ahorita muy bien lo anunciaba la profesora, hay una balanza cercana a los 1.500 millones de dólares deficitarios que los cuales tenemos, y el gobierno nacional debe de ser consciente de esto. Es otro tema que sin duda alguna nos preocupa a nosotros, es el tema del costo logístico. Hoy vemos que gran parte del transporte de carga está concentrado en un 95% en transporte terrestre, y es importante también que nosotros tengamos en cuenta que en promedio en Colombia se necesitan cerca de 173 horas, se requieren más que en otros países en los cuales representa el 53%. Entonces nosotros, pues para finalizar, le queremos hacer un llamado al gobierno nacional a que estos acuerdos comerciales se deben negociar en beneficio de la industria nacional. Nosotros no podemos competir y queremos eliminar la palabra proteccionismo, como lo han querido llamar, porque aquí no estamos pidiendo protección, estamos pidiendo es defensa para la industria nacional y para la generación de empleo, y por ello le hacemos de nuevo un llamado al gobierno nacional, y aprovechando que gran parte de los congresistas, no solamente senadores sino representantes a la Cámara, se la jugaron decididamente por imponer unos aranceles a la importación de prendas de vestir, que posteriormente la Corte Constitucional los declaró inasequibles, para que el gobierno hoy, en esta reactivación económica, entienda que necesitamos estos aranceles a la importación de prendas. De lo contrario, no solamente vamos a seguir perdiendo esos puestos de trabajo, sino que también cada vez las cifras del tejido empresarial van a seguir siendo afectadas.